del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos, una vez más estamos aquí con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la iglesia. Y bueno, pues como siempre vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Quiero ofrecer esta oración por ti que me estás viendo, que me estás escuchando, para que Dios siga guiando el timón de tu vida, para que siempre puedas seguir creciendo en la fe, en la confianza, cada vez más en el Señor, abandonar en las manos de Dios todas nuestras preocupaciones, angustia que tenemos en nuestro corazón, sabiendo de que Dios siempre se preocupa por nosotros. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Vamos a ver el tema de hoy que les he preparado con mucho cariño sobre los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Según la Biblia, ¿quiénes son los paganos o qué entendemos por los paganos? ¿Quiénes son? Bueno, según en el Antiguo Testamento, aquellos tiempos consideraban como paganos a todos los que no estaban circuncidados, o sea que no habían recibido la circuncisión. Entonces para ellos eran paganos y por lo tanto pues no pertenecían al pueblo de Israel. Al no ser circuncidados no pertenecían al pueblo de Dios y por lo tanto eran paganos. Y vamos a ver textos bíblicos donde nos habla de esto. Podemos ver en Mateo capítulo 10 versículo 5. Si tú buscas en la Biblia, Mateo capítulo 10 versículo 5 dice así en el versículo 5. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblo de samaritanos. Entonces vemos aquí a los paganos, dice aquí. Entonces se refiere a estas personas que no eran circuncidadas y por lo tanto pues no pertenecían al pueblo de Israel. Después vemos otro texto bíblico que es Jueces capítulo 14 versículo 3. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Jueces capítulo 14 versículo 3, donde dice así, dice lo siguiente: Ahijah, hijo de Ahitub, hermano de Iscaboc, hijo de Finjas, llevaba en el efod. Nadie de la tropa se dio cuenta de que Jonatán había partido. Aquí vemos también entonces otro texto bíblico que habla de estos paganos que no eran circuncidados, que estaban al otro lado del río, y bueno, ahí eran los paganos. Después vemos también en 1 Samuel capítulo 14 versículo 6, también lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 31 versículo 18, y también se les llama gentiles. Aparte de paganos también se les llamaban gentiles. Los gentiles eran los mismos paganos. Esto lo vemos en 1 Corintios, si tú buscas en la Biblia, 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así: de hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes conviven con la propia madrastra. Entonces aquí vemos también pues los paganos se dedicaban pues a esto, ¿no? A adorar falsos dioses, ídolos paganos, a la sexualidad y a todas estas cosas pues que no están bien ante los ojos de Dios. Entonces lo vemos en este texto bíblico, como también está en Mateo capítulo 4 versículo 5. En la Biblia, si tú buscas también en la Biblia, en Mateo, en el Nuevo Testamento, habla también de estos paganos, ¿no? Que está en el Nuevo Testamento. Vemos varios textos bíblicos que nos hablan en la Biblia de esto. Si tú buscas, entonces vamos a buscar, ¿eh? ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 4 versículo 5. Si tú tienes la Biblia puedes buscarlo y ahí lo vamos comparando sobre la Biblia habla de los paganos. 4. Entonces Mateo capítulo 4 versículo 5 dice lo siguiente: después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si tú eres hijo hijo de Dios, tírate de aquí allá. Bueno, ahí habla también, si uno sigue leyendo, también habla de esto, ¿no? De la mentalidad que muchas también tenemos sobre esto, ¿no? La riqueza y todo esto ya pues es parte de ello.
Entonces, los grupos protestantes que tienen muchas ideas tomadas del Antiguo Testamento, generalmente ellos, a los que no pertenecen a su grupo, para ellos pagano, mientras que los católicos consideramos como paganos solamente a los que creen en la existencia de muchos dioses o que viven como si Dios no existiera. Para nosotros ellos son los paganos, entonces los que creen en muchos dioses falsos o que viven como si Dios no lo existiera. Para nosotros ellos son los paganos. Entonces entendamos un poquito más entonces que, ahora, ¿qué hacen los paganos? Por el contrario, los paganos solían creer en más de un Dios, ¿sí? En más de un Dios, y realizaban también rituales y prácticas de veneración que eran rechazadas por cristianos y judíos al ser consideradas como idolatría, como por ejemplo la adoración a una imagen, a un Dios falso. Ellos son pues los paganos. Ahora, ¿cuáles son los dioses paganos? Por ejemplo, del Antiguo Testamento. El concepto en sí del paganismo nació en el Imperio Romano, principios del siglo IV. Designaba pues a quienes adoraban a los dioses y por lo tanto pues rechazaban o desconocían pues la creencia en un Dios revelado, un Dios verdadero. Los paganos pues tenían varios dioses, muchos dioses falsos, ¿sí? Adoraban a varios dioses. Por ejemplo, ¿qué adoraban los paganos? El paganismo ha sido una religión, podemos decir, politeísta, que profesaba principalmente por los élites y los ciudadanos que ejercían pues principios como la justicia, la templanza y la sabiduría, que pertenecían a posturas platónicas y así, ¿no? Entonces ellos tenían falsos dioses. Entonces eso en sí un poquito el temita de los paganos. Estos paganos pues que tenían varios dioses falsos. Y la misma Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta en la misma Biblia hay textos bíblicos que nos hablan de ello. Por ejemplo, Jeremías capítulo 10, versículo 2, ahí dice que así Yahvé, que Dios habla a Yahvé y le dice no se acostumbren al proceder de los paganos, que ni temen las señales del cielo, aunque ellos lo asusten, ¿sí? Entonces de eso se entiende por los paganos. Entonces con ellos nos quedamos. Entonces, en resumen, entonces los paganos pues en el Antiguo Testamento se consideran como paganos los que no estaban circuncidados. Ellos eran los paganos según el Antiguo Testamento y por lo tanto pues no pertenecían al pueblo de Israel. Para nosotros los católicos pues los paganos son considerados paganos solamente los que no creen en un solo Dios, sino que tiene varios dioses o tiene la existencia de varios dioses o que viven como si Dios no existiera. Más los hermanos separados, para ellos pues todos los que no pertenecen a su grupo somos paganos para ellos, ¿no? Entonces un poquito el tema que les he podido compartir sobre esta cápsula preguntas y respuestas, deseando que Dios y la Virgen María te siga acompañando hoy y siempre. Desde Santiago de Chile les mando un fuerte abrazo en el Señor, que Dios y la Virgen María los acompañe. Hasta pronto y que tengan un excelente día, tarde, noche.